Hola amigos y amigas de YouTube, bienvenidos a un nuevo video. En la clase de hoy vamos a desarrollar 3 ejercicios básicos o simples de ecuación de estado, de ecuación de los gases ideales. Vamos a practicar. Ejercicio 1. Nos dicen que un termómetro de gas a volumen constante tiene una presión de 1000 pascales a 15 grados Celsius. Si la presión se incrementa a 2000 pascales, ¿cuál es su temperatura? Bueno, un termómetro de gas a volumen constante es un instrumento ideal que se usa realmente en estos ejercicios, como por así decirlo, para usarlo de ejemplo. En otras palabras, es un instrumento pues para medir la temperatura. ¿Qué nos interesa en esta clase de ejercicios donde vemos que hay una variable, como en este caso la presión, que cambia de un estado 1 a un estado 2 o que se incrementa o que se reduce? Entonces en este caso recomiendo siempre colocar los daticos aparte. Acá en un ladito vamos a colocar que el estado 1, entonces que en el estado 1 que tenemos una presión que nos están diciendo 1000 pascales, tenemos una temperatura 1 que son 15 grados Celsius. Nos están diciendo a volumen constante, vamos a colocar aquí el volumen, pero significa volumen constante es que en el estado 1 el volumen va a ser igual a un estado 2 que el volumen 2. ¿Qué ecuación o qué fórmula vamos a nosotros usar para resolver estos ejercicios? Pues la ecuación de estado, la ecuación de los gases ideales que hemos venido trabajando. P por B es igual a nRT, N es el número de moles, la cantidad de sustancia, R es la constante universal y T es la temperatura. Siempre la debemos usar en Kelvin. En el estado 2 vemos entonces que la presión pasó de 1000 a 2000. En el estado 2 la presión es 2000 pascales. Temperatura 2 es la incógnita que deseamos calcular o obtener, y el volumen 2 que va a ser igual al volumen 1. De esta ecuación, de esta fórmula que tenemos nosotros, si nosotros vemos acá, pues lo que hacemos es simplemente nos están diciendo a volumen constante, entonces esto lo pasamos al lado derecho, venimos a dividir. Entonces tenemos esta, en la parte derecha tenemos NR sobre V, es decir, esta es la parte constante del ejercicio, es decir, no va a variar ni N la cantidad de sustancia, no nos están diciendo que se está adicionando ni más aire, ni más volumen, ni más cantidad de sustancia. R va a permanecer igual y pues aquí nos están diciendo que el volumen constante, que sí está variando la presión y está variando la temperatura. Por lo tanto podemos decir que la presión en 1 sobre la temperatura en 1 va a ser igual a lo que nosotros tenemos acá, N por R sobre V. Lo mismo para el estado 2. Ahora, como el estado 1 y el estado 2 esto permanece igual, pues lo que vamos a hacer es que vamos a igualarlos. Al igualarlos vamos a tener que la presión 1 sobre la temperatura en 1 va a ser igual a la presión en 2 sobre la temperatura en 2. Y de esta forma encontramos la ecuación general para calcular nosotros la temperatura. ¿Qué incógnita nos están pidiendo? Pues calcular la temperatura en 2. De aquí despejamos la temperatura en 2. Esta la subimos acá a multiplicar. Esta temperatura 1 pasa a multiplicar a la presión en 2. Y esta presión 1 pues pasa a ocupar aquí el lugar donde teníamos la temperatura 2. De esta forma nos queda que la temperatura en 2 es igual a la presión en 2 sobre la presión en 1 por la temperatura en 1. Vamos a venir a reemplazar presión en 2, 2000 pascales, presión en 1, 1000 pascales, y la temperatura siempre, por favor, y eso es algo que el error más común que cometemos al resolver ejercicios de gases ideales, y es que la temperatura siempre la vamos a trabajar en Kelvin. Por lo tanto, esto para pasarlo a Kelvin ya sabemos que le debemos sumar 273.15 grados. Por lo tanto, 15 más 273.15, esto es igual a 288.15. 288.15 multiplicado por 2, porque 1000 dividido 1000 pues nos da 2, es igual a 576.3. Si este 576 lo queremos pasar a Celsius, pues le restamos los 273.15 y me queda 303.15 grados. Bueno, vamos para el ejercicio número 2. El ejercicio número 2 nos dice que un día caluroso, es decir, a una temperatura de 92 grados Fahrenheit, el aire de un globo ocupa un volumen de 0.20 metros cúbicos. Tiene una presión de 20 libras sobre pulgada cuadrada. Mira que esta es otra unidad de presión diferente. Libras sobre pulgada cuadrada significa PSI. Generalmente la conocemos así, o simplemente 20 libras.
Si el globo se coloca en un refrigerador, idealmente pues se enfría hasta 32 grados Fahrenheit y la presión decrece hasta 14,7 libras sobre pulgada cuadrada. ¿Cuál es el volumen del globo? Iniciamos entonces con un estado 1 que nos dice que la presión es de 20 libras sobre pulgada cuadrada, el volumen es 0,20 metros cúbicos y tenemos una temperatura de 92 grados Fahrenheit. Ahora vamos a mirar el estado 2 porque cambió que la presión ya se decreció de 20 a 14,7. El volumen es la variable que deseamos calcular, nuestra incógnita, y la temperatura dice que se enfrió de 92 hasta 32 grados Fahrenheit. Vamos a usar la ecuación de gas ideal. Mira que aquí está variando la presión, el volumen y la temperatura, por lo tanto esa temperatura la pasamos a dividir a este lado izquierdo. Solo nos queda constante el número de moles por la constante de los gases ideales. No nos están diciendo que se le adicionó más a masa, por lo tanto esto sí permanece constante, entonces hacemos el mismo análisis. La presión en 1 por el volumen en 1 sobre la temperatura en 1 pues va a ser igual a n por la constante universal. Lo mismo para el estado 2, estos dos permanecen constantes, por lo tanto los podemos igualar. Igualando me queda esta fórmula o esta ecuación también de los gases ideales, que es muy conocida, que es la presión en 1 por el volumen en 1 dividido la temperatura en 1 va a ser igual a la presión en 2 por el volumen en 2 dividido la temperatura en 2. Teniendo esto, pues ya encontramos la fórmula, que es muy fácil. Nos están pidiendo cuál es el volumen del globo, es decir, el volumen del estado 2. Despejamos de acá. Esta temperatura pasa al lado izquierdo a multiplicar a esta expresión y el volumen pues pasa a dividir, es decir, acompañar a la temperatura en 1. Nos queda de esta forma. Reemplazamos. Bueno, pero antes de reemplazar, recordemos que la temperatura la debemos expresar en Kelvin. Recordemos entonces la fórmula para pasar de grados Fahrenheit a Kelvin, que es 5 novenos, que multiplica a temperatura grados Fahrenheit menos 32 más 233,15. Tenemos los 92 menos 32 nos da 60, 60 por 5 dividido 9 es igual a 33,33 más 273,15, esto es igual a 306,48 Kelvin, entonces la temperatura en 1. Ahora la temperatura en 2 pues es 32 menos 32 nos da 0, por lo tanto me queda 273,15. Recordemos que 32 grados Fahrenheit es lo mismo que 0 grados Celsius o 273,15. Así de fácil, así de sencillo. Ahora sí reemplazamos. Presión en 1, 20 libras. Volumen 1,20 metros cúbicos y la temperatura en 2 pues es 0 grados Celsius, que es 273,15. Lo dividimos entre la presión 2, que es 14,7, y la temperatura 1, que es 306,46. Por favor, operando esta calculadora, revísalo. 20 por 0,20 por 273,15. Esto nos da 1092,6. Ahora este 1092,6 lo vamos a dividir entre 14,7 por 306,46 y esto es igual a 0,242. Ahora las unidades, vemos que libras sobre pulgada cuadrada se simplifican arriba y abajo, tenemos Kelvin arriba y abajo se simplifican y me quedan los metros cúbicos, por lo tanto las unidades de volúmenes metros cúbicos. En esta forma el volumen entonces, teniendo estos datos, pasa de 0,20 a 0,242, incrementó un poco el volumen. Vamos para el ejercicio número 3, dice que 2,4 metros cúbicos de un gas a presión y temperatura estándar. Cuando nos dicen presión y temperatura estándar se refiere a una atmósfera de presión y 0 grados Celsius. Dice que este gas se comprime hasta un volumen de 1,6 metros cúbicos y su temperatura se eleva a 30 grados Celsius. ¿Cuál es su presión final? Aquí vemos la representación, teníamos un volumen de un gas, luego lo comprimimos, entonces vamos a mirar cuáles son los valores que tenemos en el estado 1, la presión de una atmósfera, 2,4 metros cúbicos de volumen y 0 grados Celsius. De una vez vamos a expresarlo en Kelvin, que es 273,15. Luego en el estado 2 lo comprimimos. Deseamos calcular cuánto es esta presión en nuestra incógnita. El volumen 2 pasó a 1,6, su temperatura pasó hasta 30 grados Celsius o 303,15 Kelvin. Usamos la misma fórmula, la misma ecuación que encontramos en el ejercicio anterior. Ya esta ecuación se convierte, digamos, en una ecuación para venir a trabajar. Por lo tanto, me están preguntando la presión en 2.
Si nos preguntan la presión en 2, la temperatura 2 viene a multiplicar acá y este volumen 2 pues pasa a dividir y acompañar a la temperatura T1, que es lo que tenemos acá. Vamos a reemplazar los valores. Reemplazando los valores, entonces tenemos que la temperatura 2, 303.15 Kelvin, la presión 1, una atmósfera, el volumen 1, 2.4 metros cúbicos, dividir la temperatura 1, que es 273.15, y 1.6 metros cúbicos, que es el volumen 2. Por favor, operando en tu calculadora científica, revisa entonces la siguiente operación, donde 303.15 por 1 por 2.4, esto me da 727,56, lo vamos a dividir entre 273.15 por 1.6. Vemos que me da 1.66. Tenemos Kelvin arriba, tenemos Kelvin abajo, simplifica, tenemos metros cúbicos arriba, metros cúbicos abajo, me quedan las unidades de atmósferas. Por lo tanto, haciendo esta operación me da 1.66 atmósferas. Y así de fácil, así de sencillo se resuelve estos ejercicios de los gases ideales. Si estás interesado en conocer más a profundidad, en resolver más ejercicios, pues te invito a ver en la descripción del video un link donde te lleva al enlace o a la lista de reproducción completa, el curso completo de termodinámica que estoy resolviendo, donde iniciamos explicando qué eran los conceptos de temperatura, escalas de temperatura, diferencia entre calor y temperatura, y ahora estamos explicando estos conceptos de ejercicios de gases, de la ecuación de estado de gases ideales, y ahora estamos resolviendo unos ejercicios. Y bueno, eso es todo por este video. Si tienes alguna duda, alguna inquietud, déjamelo saber aquí abajito en la cajita de comentarios o en mis diferentes redes sociales, donde estoy atento a responder tus inquietudes. Si te gustan los videos de física para todos, te invito a suscribirte a este canal, que es totalmente gratis. Recuerda, como siempre, sonreír la vida y nos vemos en un próximo video.